Mi nuera dejó a sus 2 hijos en mi vieja casa, prometiendo que volvería en 4 horas. Nunca regresó, traicionándonos a todos. 8 años después, me demandó por secuestrar a sus hijos, exigiendo justicia. Pero cuando le entregué al juez un sobre misterioso, él preguntó, ¿saben ellos lo que hay dentro? Respondí, todavía no. Esa verdad lo cambió todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La llave inglesa se me resbaló de las manos, resonando contra el suelo de cemento del garaje. Ese sonido, el crujido de la grava bajo unos neumáticos desconocidos, hizo que cada músculo de mi cuerpo curtido se tensara. Miré mi reloj, las 6:30. Los muchachos no volverían del entrenamiento de fútbol hasta dentro de 1 hora. A través de la ventana polvorienta, vi un sedán rojo aparecer detrás de los viejos robles que bordeaban el camino de entrada. El coche se movía despacio, con deliberación, como si el conductor se tomara su tiempo para estudiar mi propiedad. Mi granja estaba a unos 5 kilómetros del pueblo, lo suficientemente aislada como para que las visitas inesperadas fueran raras. Me erguí, apartándome de la vieja desgranadora de maíz que había estado reparando, mientras mis articulaciones protestaban después de horas inclinado sobre la maquinaria. El sedán se detuvo cerca de mi porche delantero, con el motor haciendo un tic-tac mientras se enfriaba. El polvo se asentó alrededor del vehículo como una nube de incertidumbre. La puerta del conductor se abrió y una mujer salió. Se me cortó la respiración. Incluso a esa distancia, incluso después de 8 años, reconocí esa silueta. Más delgada ahora, más angulosa, pero era ella, inconfundiblemente, Valeria Mendoza, o Valeria Herrera, como fue alguna vez. La viuda de mi hijo, la mujer que había abandonado a mis nietos como si fueran basura del día anterior. Había cambiado. Su cabello rubio oscuro era más corto, teñido de un tono más áspero que no le sentaba bien a su tez. La ropa que llevaba, una chaqueta azul impecable y pantalones oscuros, parecía cara, como si intentara proyectar respetabilidad. Pero podía ver la energía nerviosa en sus movimientos, la forma en que sus dedos tamborileaban contra las llaves del coche. Unas ojeras oscurecían sus ojos, visibles incluso a esa distancia. Parecía mayor de sus 42 años, desgastada por la vida que había elegido en lugar de sus hijos. Salí del garaje, todavía agarrando la llave inglesa en mi mano derecha. Mis botas de trabajo crujieron sobre la grava mientras me movía hacia la casa, posicionándome entre Valeria y la puerta de entrada. Aún no me había visto. Su atención estaba centrada en las ventanas, buscando vislumbres de los niños que había dejado atrás. Valeria. Mi voz cruzó el patio, plana y fría. Se giró, y por un momento, una sorpresa genuina parpadeó en su rostro. Luego se recompuso, levantando la barbilla con una confianza que sabía que no sentía. Su sonrisa era ensayada, vacía. «Hola, Julián». Dio un paso más cerca, sus tacones haciendo clic contra las piedras. «¿Te ves bien?» No me moví de mi posición cerca de los escalones del porche. Apreté la llave inglesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Qué haces aquí?» «He vuelto por mis hijos». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Durante 8 años, Leo y Marcos habían sido mis muchachos, mi responsabilidad. Mi familia los había criado, convirtiendo a unos niños asustados en jóvenes fuertes. Les había enseñado a lanzar un tiro con efecto. Les había ayudado con los deberes. Los había abrazado cuando las pesadillas los despertaban llorando por unos padres que ya no podían consolarlos. ¿Tus hijos? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Perdiste el derecho a llamarlos así cuando te marchaste. La compostura ensayada de Valeria se resquebrajó ligeramente. Estaba enferma, Julián. Necesitaba tiempo para sanar. ¿8 años? Di un paso adelante. Mi 1,88 m de músculo forjado en la granja proyectando una sombra sobre ella. ¿8 años para sanar de qué? ¿De ser su madre? Ella retrocedió un poco pero mantuvo su posición. No entiendes por lo que pasé después de que Mateo murió. El dolor. Entiendo mucho. Mis palabras salieron afiladas, cortantes. Entiendo que 2 niños pequeños necesitaban a su mamá, y ella eligió huir en lugar de luchar por ellos. Ahora estoy luchando por ellos.
La voz de Valeria se endureció, revelando un acero bajo el exterior nervioso. Soy su madre, Julián, su tutora legal, y los quiero de vuelta. La amenaza en su tono era inconfundible. Esto no era una petición, era una declaración de guerra. Lárgate de mi propiedad. Levanté ligeramente la llave inglesa, no como una amenaza, sino para dar énfasis. Esos niños tienen un hogar aquí, tienen estabilidad, no necesitan que vuelvas a perturbar sus vidas. La sonrisa de Valeria regresó, más fría ahora. Ya veremos eso. Se giró y caminó de regreso a su coche con pasos medidos. Esto no ha terminado, Julián. Ni de lejos. El sedán rojo retrocedió por mi camino de entrada, desapareciendo detrás de los robles tan repentinamente como había aparecido. Me quedé solo en mi patio delantero, la llave inglesa temblando en mi mano, viendo cómo el polvo se asentaba donde había estado su coche. La quietud del campo regresó. Los pájaros cantando a lo lejos, el viento susurrando a través de los maizales. Pero la paz que había conocido durante 8 años se había hecho añicos. Valeria había vuelto y quería a mis muchachos. Comencé a caminar hacia la puerta de la cocina, con las piernas temblorosas. Esto no había terminado, ni de lejos. Dentro de mi cocina, la memoria muscular se hizo cargo mientras mi mente daba vueltas. Llené la cafetera con agua. Medí el café molido en el filtro. Presioné el botón de preparar. Todos movimientos automáticos realizados por unas manos que aún temblaban por el enfrentamiento de afuera. El ritual familiar no pudo calmar la tormenta en mi pecho. 8 años. 8 años desde que se había desvanecido como el humo, dejándome recoger los pedazos de 2 pequeños corazones rotos. El vapor se elevaba de mi taza mientras me sentaba en la vieja mesa de roble donde mi familia había compartido miles de comidas. La foto de Mateo me sonreía desde la puerta del refrigerador. Mi muchacho en su uniforme militar, orgulloso y fuerte, sin saber nunca lo que vendría después, lo que el cáncer nos robaría a todos. El café sabía amargo, pero lo bebí de todos modos, dejando que el calor me anclara en el momento presente. La luz del atardecer se colaba por las cortinas de cuadritos que mi esposa había colgado 20 años atrás, pintándolo todo de dorado. Esta cocina había visto alegría y tristeza a partes iguales. Cerré los ojos y me permití recordar los últimos días de Mateo. La primavera de 2015, cuando la esperanza finalmente murió en esa habitación de hospital estéril. Mi hijo, mi muchacho fuerte y capaz, que podía arreglar cualquier motor y encantar a cualquier mujer. Reducido a piel y huesos bajo sábanas blancas. Valeria había estado allí en cada visita, sosteniendo su mano mientras las máquinas emitían su nana electrónica de soporte vital. Le susurraba constantemente, contándole las últimas aventuras de los niños, pintando imágenes del futuro que habían planeado juntos. Incluso cuando el cuerpo de Mateo fallaba, ella nunca dejó de creer que volvería a casa. No puedo hacer esto sin él. Julián me susurró una noche en el pasillo del hospital, con el rímel corrido por sus mejillas. No sé cómo ser su madre yo sola. Debería haber visto las señales de advertencia entonces, la forma en que se estremecía cuando Leo la abrazaba, como si su contacto doliera, cómo miraba a Marcos dormir y se ponía a llorar sin motivo. Los niños le recordaban a Mateo, el mismo cabello oscuro, la misma barbilla obstinada, la misma risa que podía llenar una habitación. Después del funeral, el dolor de Valeria lo consumió todo. Se sentaba en la silla de Mateo durante horas, mirando a la nada. Los niños intentaban mostrarle sus dibujos o pedir ayuda con los deberes, y ella los miraba como si fueran fantasmas. Abuelo Julián, me preguntó el pequeño Leo, de 7 años, una tarde, ¿por qué mamá ya no nos ve? Había comenzado a pasar más tiempo en su casa, ayudando con las comidas y las rutinas para dormir. Valeria desaparecía durante horas, conduciendo por el campo o sentada junto a la tumba de Mateo. Cuando regresaba, olía a alcohol y a otras cosas que no quería nombrar. Los niños comenzaron a venir a mi granja más a menudo, primero por las tardes, luego para pasar la noche y después fines de semana enteros. Valeria nunca se opuso. Si acaso, parecía aliviada de que se hubieran ido. Entendía su dolor. Dios sabe que yo también lo había sentido cuando el cáncer se llevó a mi hijo, pero la comprensión no excusaba el abandono.
Esos niños necesitaban a su madre, no a otra estatua de luto en su casa. Intenté todo, susurró Mateo durante su última conversación consciente. Prométeme que cuidarás de ellos, papá. De todos ellos. También de Valeria, si puedes. Había hecho esa promesa con lágrimas en los ojos, sin imaginar nunca lo imposible que se volvería. ¿Cómo cuidas a alguien que no quiere ser salvado? El café se había enfriado en mis manos. Miré la foto de Mateo, viendo su joven rostro lleno de esperanza y determinación. Había luchado contra el cáncer hasta su último aliento, sin rendirse nunca, sin huir del dolor. Su esposa había tomado una decisión diferente. Dejé la taza y me froté los ojos. Mañana traería nuevos desafíos. Valeria lo había dejado claro. Pero esta noche, necesitaba recordar por qué había luchado tanto para darles a Leo y a Marcos la estabilidad que su madre no podía proporcionar. El sonido de la grava en el camino de entrada me hizo levantar la vista. Los muchachos habían llegado del entrenamiento. Sus voces se oían a través de la puerta mosquitera mientras discutían sobre los promedios de goles. Sonidos normales de una tarde normal en una casa donde los niños se sentían seguros y amados. Me levanté de la mesa, dejando la foto de Mateo sonriendo sobre la cocina donde sus hijos pronto se sentarían a cenar. Algunas promesas valía la pena mantenerlas, sin importar el costo. El rostro de Mateo en esa fotografía se volvió borroso mientras mi visión se nublaba con lágrimas no derramadas. Esa promesa que le había hecho, de proteger a su familia, a todos ellos, había sido puesta a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero una noche en particular permanecía grabada en mi memoria como una marca, la noche que lo cambió todo para siempre. 2 años después de la muerte de Mateo, cuando los niños apenas comenzaban a sentirse seguros en sus rutinas, Valeria tomó su decisión. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando las puertas de un coche se cerraron de golpe fuera de mi casa. Me había quedado dormido en mi sillón reclinable, con las noticias de la noche parpadeando silenciosamente en la televisión. El sonido brusco me despertó de golpe, e inmediatamente supe que algo andaba mal. A través de la ventana delantera, vi el viejo coche de Valeria, zigzagueando ligeramente mientras caminaba hacia mi porche. Incluso en la oscuridad, su andar inestable lo decía todo. Estaba borracha de nuevo, o algo peor. La intercepté antes de que pudiera llegar a la puerta principal donde dormían mis nietos. Lo primero que me golpeó fue el olor. A vino barato mezclado con algo más agudo, químico. Su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella, y sus ojos tenían una mirada salvaje y desesperada que nunca antes había visto. Valeria, ¿qué haces aquí? Mantuve la voz baja, consciente de los niños que dormían arriba. Quiero ver a mis hijos. Intentó pasar a mi lado, pero le bloqueé el paso con mi cuerpo. Son mis hijos, Julián. No puedes alejarme de ellos. A las 2 de la madrugada, en estas condiciones, señalé su apariencia desaliñada. Están dormidos. Están a salvo. Déjalos en paz. Pero nuestras voces ya habían llegado arriba. Unos pequeños pies corretearon por el suelo de madera sobre nosotros, y momentos después, Leo apareció en lo alto de las escaleras, con su rostro de 7 años pálido por la confusión. Detrás de él, el pequeño Marcos se frotaba los ojos, aferrando su elefante de peluche. «¿Abuelo? ¿Qué está pasando?» La voz de Leo era pequeña, insegura. Valeria miró a sus hijos, a sus bebés, y algo se quebró en su expresión. No fue suavidad, sino algo más duro. Una puerta cerrándose de golpe. «¿Mamá?» llamó Marcos desde arriba, con un hilo de esperanza en su voz somnolienta. En lugar de responder, Valeria se apartó de ellos. «No puedo», me susurró, sus palabras arrastrándose ligeramente. «Míralos, Julián. Tienen sus ojos, su sonrisa. Cada vez que los veo, veo lo que perdí». Los niños bajaron unos cuantos escalones más, atraídos por el sonido de la voz de su madre pero manteniéndose cerca el uno del otro. El brazo de Leo se colocó protectoramente sobre los hombros de su hermano menor. Un gesto que me rompió el corazón, porque ningún niño de 7 años debería sentirse responsable de proteger a nadie. «Valeria», intenté de nuevo, mi voz más suave ahora. «Los niños te necesitan, te extrañan». Ella se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Necesitarme? Míralos, Julián. Míralos de verdad. Me tienen terror, a su propia madre.
y se esconden detrás de ti como si yo fuera una especie de monstruo. Miré a los niños, y mi corazón se hundió. Tenía razón. Marcos lloraba en silencio, y el rostro de Leo mostraba el tipo de cautela que proviene de demasiada imprevisibilidad, demasiadas decepciones. Eso no es. Empecé. Pero Valeria ya estaba pasando a mi lado, dirigiéndose a la puerta. Me voy, anunció, su voz ganando fuerza. Esta noche, para siempre esta vez. Valeria, espera, no hagas esto. Los niños estarán mejor sin mí. Hizo una pausa en la puerta, con la mano en el pomo. Tú cuidarás de ellos. Ya lo haces. Te quieren más a ti de lo que nunca me quisieron a mí. Eso no es verdad, y lo sabes. Pero ella se había ido, la puerta mosquitera cerrándose de golpe detrás de ella. Oí arrancar su coche, el motor tosiendo y farfullando mientras retrocedía por el camino de entrada. Los niños y yo nos quedamos paralizados en mi sala de estar, escuchando el sonido desvanecerse en la distancia. A la mañana siguiente, encontré la nota que había dejado en el mostrador de mi cocina, escrita a mano en papel de rayas, las palabras temblorosas pero claras. Julián, no puedo ser la madre que merecen. Cada día que los miro es un día más en que le fallo a la memoria de Mateo. Acógelos, críalos, ámalos como yo ya no puedo. Ahora son tuyos. Valeria. Doblé esa nota con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Un instinto me decía que podría necesitarla algún día. ¿Quién iba a saber que sería útil 8 años después? Sentado en mi cocina ahora, con el sabor del café frío y amargo en mi lengua, entendí lo que realmente había sucedido esta noche. El regreso de Valeria no se trataba de amor maternal o segundas oportunidades. Se trataba de algo completamente diferente. Algo que no tenía nada que ver con ser madre. Me levanté de la mesa, mis articulaciones protestando, y llevé mi taza al fregadero. La foto de Mateo me observaba desde el refrigerador, su joven rostro ahora serio bajo la luz del atardecer. Mañana traería lo que fuera que Valeria hubiera planeado, pero yo estaba listo. Tenía la verdad de mi lado, y 8 años de pruebas de que esos niños pertenecían aquí, conmigo, donde eran amados y estaban a salvo. El sonido de la risa de Leo llegó desde arriba mientras ayudaba a Marcos con los deberes. Sonidos normales en una casa normal donde los niños podían contar con los adultos para protegerlos. Algunas peleas valía la pena tenerlas, sin importar cuánto tiempo tomaran. El peso de ese recuerdo me oprimía mientras estaba sentado en mi cocina mirando la fotografía de Mateo. Pero el abandono de Valeria no había sido el final de la historia. Había sido el comienzo de mi propia búsqueda desesperada de respuestas. 3 semanas después de que desapareciera, conduje hasta la comisaría de policía del pueblo. El oficial Ramírez, un hombre de la edad de mi hijo, escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación. Su uniforme era impecable, profesional, pero sus ojos mostraban una simpatía genuina. Señor Herrera, entiendo su preocupación, dijo inclinándose hacia adelante sobre su escritorio de metal, pero sin signos de violencia o coacción. Solo podemos registrarla en la base de datos de personas desaparecidas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros, proyectando sombras duras sobre las paredes verdes institucionales. Me sentía fuera de lugar con mi ropa de trabajo, rodeado de archivadores y documentos oficiales que no podían capturar la realidad de 2 niños asustados preguntando por qué su mamá ya no los quería. Dejó una nota, ofrecí. Dijo que no podía soportar ser su madre. Eso en realidad respalda una partida voluntaria. El tono de Ramírez se mantuvo amable pero firme. Los adultos tienen derecho a irse, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. 2 meses después, mi frustración con las limitaciones burocráticas me llevó a la oficina de Miguel Torres en la ciudad vecina. El investigador privado operaba desde un espacio reducido sobre una ferretería. Su escritorio estaba abarrotado de expedientes de casos e informes manchados de café. Encontrar gente es lo que hago, dijo Torres simplemente, su rostro curtido y serio. Pero necesito que entienda. A veces lo que encontramos no es lo que queremos oír. Su tarifa era de $150 al día más gastos. Una suma significativa para un granjero jubilado. Pero tenía ahorros y los niños necesitaban cerrar ese capítulo, aunque nunca supieran que yo la estaba buscando. Informes semanales, prometió Torres, estrechándome la mano. La encontraré.
Señor Herrera. La pregunta es, ¿qué quiere hacer cuando lo haga? No supe la respuesta entonces. 3 semanas después de empezar septiembre, Torres llamó con resultados. Valeria vivía en otra ciudad, a cientos de kilómetros, bajo su apellido de soltera, trabajando de noche en un bar de mala muerte. Había alquilado un pequeño apartamento tipo estudio en un barrio peligroso, y no había hecho ningún intento de contactar a familiares o amigos. Está viva, sana hasta donde puedo decir, informó Torres por teléfono, viviendo al día. Pero ella eligió esta vida. No hay señales de que esté retenida contra su voluntad o de que se le impida establecer contacto. La información me cayó como un balde de agua fría. Una parte de mí había esperado que estuviera enferma, atrapada, incapaz de regresar. En cambio, simplemente había elegido una nueva vida que no incluía a sus hijos. ¿Quiere que me acerque a ella, que organice una reunión?, preguntó Torres. Me quedé en silencio en mi cocina, viendo a Leo ayudar a Marcos con los deberes en la misma mesa donde estábamos ahora. Se habían adaptado a la vida sin ella. Habían encontrado su ritmo en nuestra pequeña familia. Todavía preguntaban por mamá a veces, pero las lágrimas habían cesado hacía meses. No dije finalmente. Termine la investigación. ¿Está seguro? Podría seguir vigilando. Si quisiera volver, ya habría vuelto. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Envíeme su informe final y cierre el caso. Torres me envió por correo un sobre Manila que contenía fotografías, direcciones, registros de empleo. Valeria sonriendo detrás de una barra. Valeria caminando sola por las calles de la ciudad. Valeria viviendo la vida que había elegido en lugar de luchar por la que había abandonado. Guardé ese sobre en el cajón de mi escritorio junto a su nota de despedida. Ahora, 8 años después, entendía por qué había guardado esos documentos. La información era poder. Y Valeria no tenía idea de cuánto sabía yo sobre sus decisiones. Pensó que podría regresar con abogados y exigencias, creyendo que yo había estado aquí sentado, indefenso todos estos años. Pero nunca había estado indefenso, solo paciente. El sonido de la grava crujiendo afuera me devolvió al presente. A través de la ventana, pude ver acercarse el autobús escolar, trayendo a mis muchachos a casa de otro día ordinario en sus vidas seguras y estables. Algunas búsquedas terminan encontrando lo que buscas. Otras terminan aceptando que lo que ya has encontrado es mejor que lo que perdiste. El autobús escolar dobló la curva exactamente a las 3:45, como lo había hecho cada día de la semana durante los últimos 8 años. Yo estaba en el mostrador de la cocina cortando manzanas, el cuchillo moviéndose con golpes firmes y practicados, mientras mi mente se agitaba con todo lo que no podía decirles a los niños que subían por el camino de entrada. La risa de Leo llegó a través de la puerta mosquitera mientras bromeaba con Marcos sobre algo que había pasado en el almuerzo. Sonidos normales de adolescentes normales llegando a casa a su vida normal. Una vida que Valeria quería destruir con papeles legales y dramas de tribunal. Mis manos temblaron ligeramente mientras colocaba las rodajas de manzana en sus platos. ¿Cómo podía mirarlos y fingir que lo de ayer no había sucedido? ¿Cómo podía ayudar a Marcos con sus fracciones mientras calculaba las probabilidades de perderlos a ambos por una mujer que ya había demostrado que no los quería? La puerta de la cocina se abrió de golpe, seguida por el familiar sonido de las mochilas al caer al suelo. Leo apareció primero, con el pelo oscuro revuelto por el entrenamiento de fútbol, seguido por Marcos con manchas de pintura en los dedos de la clase de arte. «Hola, abuelo», gritó Leo, dirigiéndose ya al refrigerador. «El entrenador dice que podría entrar en el equipo principal el año que viene si sigo trabajando en mi tiro con efecto. Eso es genial, hijo». Las palabras salieron automáticamente mientras estudiaba su rostro, buscando los rasgos de Mateo pero viendo la mandíbula obstinada de Valeria, sus ojos expresivos. «Coge un poco de leche para acompañar estas manzanas». Marcos se acercó al mostrador, su energía de 13 años llenando la cocina. «Mira lo que hice». Sacó un dibujo arrugado de su mochila. Nuestra granja representada en acuarelas brillantes con 3 figuras de palitos de pie en el patio delantero. Julián, Leo, Marcos, nadie más. «Es precioso». Marcos, mi voz se quebró ligeramente. «Lo pondremos en el refrigerador con los demás». Mientras se instalaban en la mesa de la cocina con sus meriendas,
Comencé a preparar la cena: pastel de carne y puré de patatas, comida reconfortante que nos había sostenido a través de batallas de deberes y estirones de crecimiento. Los movimientos rutinarios calmaron mis nervios, pero no podía dejar de observarlos, memorizando estos momentos en caso de que estuvieran contados. «Abuelo, estás raro», observó Leo, deteniéndose con el vaso de leche a medio camino de sus labios. «No dejas de mirarnos como si fuéramos a desaparecer o algo». El calor me subió por el cuello. «Solo estoy cansado, supongo. Un día largo». Marcos luchaba con su hoja de ejercicios de matemáticas, con virutas de borrador esparcidas por la mesa. «No entiendo estas fracciones», se quejó. «¿Para qué necesitamos saber estas cosas de todos modos?» Me senté en una silla a su lado, agradecido por la distracción. «Todo se construye sobre lo anterior», expliqué, mostrándole cómo encontrar denominadores comunes. Como en la agricultura, no puedes plantar maíz sin preparar primero la tierra. «Siempre dices eso», sonrió Marcos, pero se inclinó sobre sus deberes con renovada concentración. Leo terminó su álgebra rápidamente y comenzó a hablar de las próximas pruebas para el equipo de fútbol. Sus palabras me pasaban por encima mientras luchaba contra el impulso de decirle lo orgulloso que estaba. Cuánto los amaba a ambos. Cómo lucharía contra cualquiera que intentara llevárselos. Durante la cena, caímos en nuestro ritmo familiar. Leo habló de su amigo cuyos padres estaban divorciando, y tuve que agarrar mi tenedor con más fuerza para no estremecerme. Marcos nos mostró su proyecto de arte de nuevo, explicando cada detalle de su dibujo con la intensidad que solo los treceañeros podían reunir. Nosotros tres, señaló las figuras de palitos. Nuestra familia, no la de ellos, no la mía, la nuestra. Habíamos construido esto juntos a través de luchas con los deberes y toses de medianoche, a través de partidos de ligas infantiles y concursos de la feria del condado. Valeria se había alejado de esto. Había elegido bares de mala muerte y soledad en lugar de cuentos para dormir y panqueques los domingos por la mañana. «Abuelo, ¿por qué estás tan callado esta noche?», preguntó Leo de nuevo, su radar adolescente captando mi distracción. «Solo pensando en algunas cosas que necesito resolver», dije, lo cual era bastante cierto. «Nada de lo que debáis preocuparos». Después de la cena, subieron a terminar los deberes y prepararse para dormir. Sus voces bajaban a través de la vieja casa, Leo ayudando a Marcos con algo, ambos riendo por alguna broma compartida. Los sonidos de hermanos que habían crecido juntos, protegidos y amados en esta casa que se había convertido en su santuario. Me quedé en el fregadero de la cocina lavando los platos, viendo sus sombras moverse más allá de las ventanas de arriba. 8 años de esta rutina. 8 años construyendo algo sólido y seguro de los escombros que Valeria había dejado atrás. ¿Cómo podía decirles que su madre quería destruirlo todo? El peso del secreto me oprimía los hombros mientras secaba el último plato y lo guardaba. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche les dejaría dormir tranquilamente en sus camas, creyendo que estaban a salvo en el único hogar que recordaban. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que los niños las llevaran, sin importar cuán mayores parecieran. Una semana después, estaba reemplazando un poste de la cerca roto en el patio delantero cuando el camión de correo de Jim Patterson se acercó 1 hora antes de lo habitual. Algo en su forma de conducir, más lenta, más deliberada, me hizo enderezarme de mi trabajo y secarme el sudor de la frente. Jim había estado entregando el correo en mi granja durante 15 años. Conocía mi rutina. Sabía que prefería que me dejaran las cartas en el buzón en lugar de llevarlas a la puerta. Pero hoy aparcó al final de mi camino de entrada y caminó hacia mí, llevando un sobremanila que requería mi firma. «Buenos días, Julián». Su rostro curtido parecía incómodo. «Tengo correo certificado para ti. Parece algo oficial». Mi estómago se encogió mientras firmaba el recibo con manos que habían estado firmes momentos antes. El sobre llevaba el membrete de un bufete de abogados de la capital. Garrett, Williams y Asociados. Nada bueno venía en paquetes que requerían firmas. «Gracias, Jim». Forcé mi voz para que sonara casual. Probablemente solo sea papeleo del seguro. Pero ambos sabíamos que no era papeleo del seguro. Dentro de mi cocina. Abrí el sobre con un cuchillo de cocina.
Mis manos se volvieron más firmes a medida que la ira reemplazaba al miedo. Los documentos legales eran gruesos, oficiales, llenos de un lenguaje diseñado para intimidar a alguien que nunca se había enfrentado a una batalla judicial. El Estado. División del Tribunal de Familia. Valeria Mendoza contra Julián Herrera, en relación con la retención ilegal de los menores Leo y Marcos Herrera. Retención ilegal, como si amar a esos niños, criarlos, darles estabilidad y seguridad, fuera de alguna manera criminal. Como si 8 años de ser su padre en todo menos en biología, fuera un crimen contra la mujer que los había abandonado como mascotas no deseadas. Leí los cargos 3 veces, cada lectura avivando mi furia. Valeria me acusaba de impedirle ver a sus hijos, de interferencia en la custodia, de negarle sus derechos parentales. La mujer que había escrito una nota diciendo que no podía ser su madre ahora afirmaba que yo le había robado esa oportunidad. El teléfono sonó exactamente 10 minutos después de que el camión de Jim desapareciera por el camino. El momento elegido por Valeria era preciso, calculado. Sabía exactamente cuándo había recibido esos papeles. ¿Recibiste los documentos? Su voz era fría, profesional, nada que ver con la mujer rota que se había tambaleado en mi patio esa noche hacía 8 años. Valeria, has perdido completamente la cabeza. Apreté el auricular. ¿Retención ilegal? Esos niños han estado conmigo porque tú los abandonaste. Estaba enferma, Julián, de luto, y tú te aprovechaste de eso para robarme a mis hijos. ¿Robar? La palabra explotó dentro de mí. Yo los salvé. Les di un hogar cuando su madre decidió que los bares eran más importantes que los cuentos para dormir. Reúnete conmigo hoy, a las 3 en punto, en la cafetería de la esquina. Su tono no admitía discusión. Podemos arreglar esto en silencio, o podemos dejar que los tribunales decidan. Tú eliges. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono por un momento, y luego colgué con cuidado. La elección del lugar de reunión de Valeria era estratégica. La cafetería era pública, neutral, llena de testigos potenciales. Lo había pensado bien. Había planeado cada detalle. Miré alrededor de mi cocina, viendo 8 años de vida familiar en cada rincón. Los trofeos de fútbol de Leo en el alféizar de la ventana. El arte de Marcos cubriendo el refrigerador. Los deberes todavía esparcidos sobre la mesa de la sesión de álgebra de anoche. No era desesperación lo que impulsaba el regreso de Valeria. Era cálculo. Alguien la había aconsejado, la había entrenado, le había dado el lenguaje y la estrategia para lanzar este asalto legal. No era la mujer rota que había dejado esa nota en 2017. Esta era alguien que había tenido tiempo de prepararse, de reunir recursos, de planear su ataque. Miré el reloj, las 11:15. Los niños no llegarían de la escuela hasta dentro de unas horas, lo que significaba que tenía tiempo para conducir hasta el pueblo y enfrentarme a lo que fuera que Valeria hubiera planeado para nuestra confrontación en la cafetería de la esquina. Mientras me ponía ropa limpia, me vi en el espejo del dormitorio. 68 años, curtido por el trabajo de la granja y la preocupación, pero todavía lo suficientemente fuerte como para luchar por lo que importaba. Valeria podría tener abogados y papeles legales, pero yo tenía algo más poderoso, la verdad. Y tenía esa nota que ella había escrito hacía 8 años, aquella en la que había renunciado voluntariamente a sus hijos, porque no podía soportar ser su madre. No tenía ni idea de que la había guardado, ni idea del tipo de prueba que había dejado atrás en su momento de honesta desesperación. Que trajera a sus abogados y sus lágrimas calculadas. Yo había estado criando a sus hijos mientras ella jugaba a ser libre. Ahora aprendería lo que cuesta alejarse de la familia. Los papeles legales yacían en el mostrador de mi cocina como una declaración de guerra. Bien, si Valeria quería una guerra, la tendría. Pero descubriría que un hombre que lucha por sus hijos, aunque legalmente no lo fueran, era más peligroso de lo que había calculado. Cogí mis llaves y me dirigí a la puerta. Era hora de averiguar qué quería realmente Valeria y qué tendría que hacer para mantener a mis hijos a salvo. 20 minutos después, entré en el aparcamiento de grava de la cafetería de la esquina, el motor de mi camioneta, haciendo tic-tac, mientras se enfriaba bajo el calor de la tarde. A través de los grandes ventanales,
Podía ver las familiares cabinas de vinilo rojo y el suelo a cuadros que habían albergado innumerables reuniones del pueblo, celebraciones de cumpleaños y conversaciones cotidianas durante décadas. Elegí una mesa cerca de la ventana con una visión clara de ambas entradas, viejos instintos de granjero que me servían bien en situaciones que requerían vigilancia. Doña Elena se acercó con su sonrisa habitual, pero noté la preocupación en sus ojos mientras me servía café sin que se lo pidiera. ¿Un día duro, Julián?, preguntó en voz baja, sus manos curtidas firmes a pesar de la tensión que irradiaba nuestra interacción. Podría ser mejor, admití, envolviendo mis dedos alrededor de la cálida taza de cerámica. Podría ser mucho peor también. Valeria entró exactamente a las 3 en punto, y apenas reconocí a la mujer que caminaba hacia mi mesa. Se había ido la criatura desesperada y rota que se había tropezado en mi patio. Esta Valeria llevaba un traje de negocios negro que gritaba caras consultas de abogados. Su cabello peinado profesionalmente, el maquillaje aplicado con precisión, se movía con una confianza calculada, inspeccionando a los ocupantes de la cafetería antes de deslizarse en el asiento frente a mí. «Te ves cansado», Julián comenzó, su voz con una dulzura que se sentía como veneno. 8 años criando a los hijos de otros deben ser agotadores. El insulto aterrizó exactamente como ella lo había planeado, pero yo había pasado décadas lidiando con animales difíciles y un clima impredecible. La paciencia era la mayor herramienta de un granjero. No son los hijos de otros, Valeria. Son tus hijos. Los hijos de Mateo. Mis nietos. Biológicamente hablando, sí removió el azúcar en su café con movimientos deliberados. Pero legalmente, eso está a punto de cambiar. Doña Elena rellenó nuestras tazas. Sus movimientos bruscos por la desaprobación. Todo el pueblo conocía nuestra historia. Sabía cómo Valeria había desaparecido, mientras yo había dado un paso al frente para criar a Leo y Marcos. En una comunidad de este tamaño, los secretos no existían, solo diferentes grados de silencio educado. «Déjame ir al grano», continuó Valeria, inclinándose hacia adelante con una intensidad depredadora. «Quiero $500,000, Julián. En efectivo, transfiérelos a una cuenta que te especificaré, y desaparezco de nuevo, esta vez para siempre». La cifra me golpeó como agua fría. $500,000. Más dinero del que la mayoría de los granjeros veían en toda una vida, incluso los exitosos. ¿Y si me niego? Entonces me llevo a los niños. Su sonrisa nunca flaqueó. Tengo testigos preparados para testificar sobre tu aislamiento, tu edad, tu incapacidad para proporcionar el cuidado adecuado a adolescentes en crecimiento. Los tribunales favorecen a las madres, especialmente a las madres que han superado luchas personales para reclamar a sus hijos. Estudié su rostro, viendo más allá del maquillaje y el estilo profesional, la desesperación que había debajo. Esto no se trataba de amor maternal o segundas oportunidades. Se trataba de supervivencia financiera. Alguien o algo la tenía acorralada, y había decidido usar a mis nietos como palanca para escapar. «¿Dónde estabas cuando Leo se rompió la pierna deslizándose para marcar un gol?», pregunté en voz baja. «¿Cuando Marcos tuvo una neumonía que lo mantuvo en el hospital durante una semana? ¿Cuando preguntaban por qué su mamá ya no los quería?». «Estaba enferma», respondió sin emoción, de luto, procesando un trauma. El tribunal entenderá que necesitaba tiempo para sanar antes de poder ser la madre que merecían. 8 años de curación, sin importar cuánto tiempo llevara. Valeria miró su reloj, otro gesto calculado. «Tienes 48 horas para decidir. Julián, el dinero o los niños. Esas son tus opciones». Se levantó y colocó un billete de $20 en la mesa. Suficiente para cubrir nuestros 2 cafés con una generosa propina. Incluso su pago era estratégico, demostrando capacidad financiera a cualquiera que estuviera mirando. Valeria la llamé cuando llegó a la puerta. «¿Qué te pasó? ¿A dónde se fue la mujer que amaba a Mateo?». Por un instante, su máscara se deslizó. Algo crudo y roto parpadeó en su rostro antes de que la compostura profesional regresara. «Murió con él», dijo Valeria simplemente. «Lo que queda es lo que ves». La puerta sonó cuando se fue, sus tacones haciendo clic en la acera mientras caminaba hacia su sedán rojo. Permanecí en la mesa,
viéndola alejarse mientras doña Elena rondaba cerca con preocupación maternal. Julián, cariño, ¿estás bien? Lo estaré, dije, levantándome y dejando mi propio pago. De una forma u otra, lo estaré. El camino a casa me dio tiempo para procesar lo que había aprendido. Esto no se trataba de custodia o del bienestar de los niños. Era extorsión disfrazada de lenguaje legal. Valeria había calculado que mi amor por los niños anularía mi sentido común, que pagaría cualquier precio para evitar una batalla judicial. Se había equivocado en un área crucial. Asumió que yo había sido pasivo estos últimos 8 años, simplemente aceptando su abandono sin documentación ni preparación. Pero los granjeros aprenden a planificar para el mal tiempo, las cosechas fallidas y los desastres inesperados. Yo tenía algo que Valeria no sabía, algo que podría cambiarlo todo. Esa tarde, encontré a Leo y Marcos tumbados en el sofá de nuestra sala, discutiendo sobre los canales de televisión con la intensidad casual que solo los hermanos pueden manejar. El sol del atardecer entraba a raudales por las ventanas que enmarcaban la vida que habíamos construido juntos. Los trofeos de fútbol de Leo en la repisa, el arte de Marcos cubriendo una pared, fotos familiares documentando 8 años de cumpleaños, días festivos y momentos ordinarios que se habían vuelto preciosos más allá de toda medida. Cogí el mando a distancia y apagué la televisión. Ambos niños levantaron la vista con la atención sorprendida que los niños prestan cuando la rutina cambia de repente. Tenemos que hablar, dije, sentándome en la mesa de centro frente a ellos. Vosotros dos, es importante. Leo se enderezó de inmediato, sus instintos de quinceañero reconociendo un asunto serio de adultos. La expresión de Marcos pasó de la curiosidad a la preocupación al registrar la gravedad en mi voz. Chicos, necesito deciros algo que debería haber mencionado antes. Tomé una respiración profunda, sabiendo que estas palabras cambiarían su sensación de seguridad para siempre. Vuestra madre ha vuelto. Quiere llevaros lejos de aquí. El silencio que siguió se sintió tan pesado como el aire de verano antes de una tormenta. El rostro de Leo se endureció con la comprensión mientras los ojos de Marcos se abrían de par en par con una mezcla de confusión y posibilidad. «¿Mamá ha vuelto?», susurró Marcos. «Quiere vernos». «Quiere más que eso», expliqué con cuidado. «Ha presentado papeles en el tribunal alegando que os he mantenido alejados de ella ilegalmente. Quiere la custodia. Quiere que os vayáis a vivir con ella». La reacción de Leo fue inmediata y feroz. «Ni loco», dijo, su voz con una ira que rara vez le había oído. «Nos abandonó, abuelo. Ella eligió irse». «Lo sé, hijo. Sé exactamente lo que pasó». Saqué mi teléfono y les mostré una foto reciente que había tomado de Valeria en la cafetería ese mismo día. «Esta es ella ahora. ¿La recordáis?». Marcos estudió la foto con la intensidad de alguien que intenta hacer coincidir un rostro con recuerdos fragmentados. «¿Quizás? ¿Más o menos?». Su voz contenía incertidumbre mezclada con anhelo. «Se ve diferente de como la recuerdo. Solo tenía 5 años cuando se fue», le recordé suavemente. «Leo, tú recuerdas más». «Recuerdo que lloraba todo el tiempo», dijo Leo secamente. «Recuerdo que nos dejaba contigo cada vez más a menudo. Recuerdo la noche en que hizo las maletas y se fue sin decir adiós. Nos trasladamos a la mesa de la cocina para esta conversación, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, completado tareas y hablado de problemas, tanto grandes como pequeños. El entorno familiar proporcionó estabilidad para lo que estaba a punto de ser una discusión difícil. «No puedes simplemente volver y llevarnos», dijo Marcos, su voz ganando fuerza. «Esta es nuestra casa. Tú eres nuestra familia. La ley ve las cosas de otra manera», expliqué. «Las madres tienen ciertos derechos, incluso cuando han estado ausentes. Pero quiero que ambos sepáis algo. Lucharé por vosotros. Lucharé con todo lo que tengo para manteneros aquí, donde pertenecéis». Leo se inclinó hacia adelante, su joven rostro serio más allá de sus años. «¿Qué tipo de lucha? ¿Como tribunales y abogados y esas cosas?». «Exactamente así. Y podría ponerse feo. Podría decir cosas sobre mí, sobre nuestra vida aquí, que no son ciertas. ¿Estáis preparados para eso?». «Que lo intente», dijo Leo con una lealtad feroz.
Todo el mundo sabe lo mucho que has hecho por nosotros. Todo el mundo sabe que ella fue la que se escapó. La respuesta de Marcos fue más tranquila pero igualmente decidida. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Si quiere vernos, podríamos quizás conocerla una sola vez, pero seguir viviendo aquí contigo. La pregunta me rompió el corazón con su inocencia. La curiosidad natural de Marcos por su madre desaparecida luchaba con su profundo apego al único hogar estable que recordaba. Puede que no tengamos elección sobre conocerla, dije honestamente. Si esto llega a los tribunales, puede que tengáis que verla allí. Pero ¿dónde vivís? ¿Quién cuida de vosotros? Eso es por lo que estamos luchando. No voy a ir a ninguna parte, declaró Leo con firmeza. No me importa lo que diga un juez. Este es mi hogar. Tú eres mi familia. Ella renunció al derecho de tomar decisiones sobre mi vida cuando nos abandonó. Marcos asintió lentamente, su decisión formándose. Yo también quiero quedarme. Incluso si la veo, incluso si es amable. Quiero vivir aquí contigo y con Leo. Somos una familia. El alivio que me invadió fue tan poderoso que tuve que agarrarme al borde de la mesa para estabilizarme. Durante 8 años, me había preocupado que un día pudieran elegir a su madre biológica por encima del abuelo que los había criado. Su lealtad clara e inmediata se sintió como el mayor regalo que jamás había recibido. Entonces lucharemos juntos, les prometí, los tres, lo que sea necesario para mantener a nuestra familia unida. Leo extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Te cubrimos la espalda, abuelo, igual que tú siempre nos la has cubierto a nosotros. Mientras subían a sus rutinas nocturnas, dándome las buenas noches y haciendo planes para el entrenamiento de fútbol de mañana, me senté solo en la mesa de nuestra cocina, sintiendo algo que no había experimentado desde que comenzó todo este calvario. Esperanza. Valeria había cometido un error de cálculo crítico en su estrategia. Había asumido que unos niños que apenas la recordaban estarían ansiosos por volver con una madre que habían idealizado en su ausencia. En cambio, estaría luchando por la custodia de 2 jóvenes que ya habían elegido su bando. A la mañana siguiente, dejé a Leo y Marcos en la escuela con la seguridad de que todo saldría bien, y luego conduje al centro de la ciudad hasta el edificio profesional que albergaba el bufete de abogados de Emilia Campos. Su secretaria, una mujer eficiente llamada Margarita, me condujo por un pasillo bordeado de diplomas y certificados legales hasta una oficina que irradiaba competencia y experiencia. Emilia Campos era exactamente lo que había esperado. Una mujer de unos 50 años con ojos agudos y un apretón de manos que sugería que no se intimidaba por las batallas judiciales. Su escritorio era un caos organizado. Libros de derecho, expedientes de casos y blogs de notas legales cubiertos de apuntes que hablaban de una mente en constante trabajo. Señor Herrera comenzó, acomodándose detrás de su escritorio después de servir café de una cafetera que claramente había visto un uso constante. He revisado los documentos que me envió. Son acusaciones serias las que ha hecho Valeria Mendoza. Si perdemos este caso, el tribunal podría ordenar la retirada inmediata de los niños de su custodia. Las palabras me cayeron como agua fría, pero no esperaba menos. Señora Campos, lo que necesito que entienda es que cada acusación que ha hecho es o una mentira o una distorsión. Tengo 8 años de pruebas de que esos niños pertenecen a mi lado. Cuéntemelo todo, dijo, sacando un bloc de notas legal amarillo, desde el principio. No omita nada, por pequeño que parezca. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia de nuestra familia. El cáncer y la muerte de Mateo en 2015, la espiral de Valeria hacia el dolor y la irresponsabilidad, la noche en que abandonó a los niños en mi casa, mi decisión de contratar a un detective privado para localizarla, la adaptación y el florecimiento de los niños bajo mi cuidado. El bolígrafo de Emilia se movía constantemente sobre su blog, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias que demostraban tanto conocimiento legal como una comprensión práctica de la dinámica familiar. Sus actuales demandas de custodia, concluí, no tienen que ver con querer ser madre. Ayer me ofreció un trato. $500,000 para desaparecer permanentemente. Esto es extorsión disfrazada de preocupación parental. ¿Extorsión? Las cejas de Emilia se alzaron bruscamente.
¿Grabó esta conversación? No, pero tuvo lugar en la cafetería de la esquina con testigos presentes. Doña Elena nos sirvió café y escuchó al menos parte de la discusión. Eso es útil, pero no definitivo. Emilia se golpeó los labios con el bolígrafo, pensando, lo que realmente necesitamos es evidencia documental de abandono, cartas, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre que renunció voluntariamente a la custodia. Metí la mano en mi cartera, extrayendo el trozo de papel cuidadosamente conservado que había llevado durante 8 años. ¿Ayudaría esto? Emilia desdobló la nota, su expresión cada vez más interesada con cada palabra que leía. La letra de Valeria era clara e inconfundible. Julián, no puedo ser la madre que merecen. Cada día que los miro es un día más en que le fallo a la memoria de Mateo. Acógelos, críalos. Ámalos como yo ya no puedo. Ahora son tuyos. Valeria, por Dios, exclamó Emilia en voz baja, dejando la nota con cuidado. Señor Herrera, esto podría ser la clave de toda nuestra defensa. Esto es un abandono voluntario de puño y letra de la madre biológica. ¿De dónde sacó esto? La dejó en el mostrador de mi cocina la mañana después de hacer las maletas y marcharse. Hace 8 años, observé a Emilia examinar el papel, viendo cómo la esperanza crecía en su evaluación profesional. La guardé porque, bueno, quizás sabía que este día podría llegar. Quizás no pude obligarme a tirar la última cosa honesta que me dijo. ¿Le ha contado a alguien más sobre esta nota? Nadie, ni siquiera los niños. Sabe que existe. Emilia tomó varias notas más, su energía aumentando visiblemente a medida que comprendía las implicaciones legales. Esto lo cambia todo, señor Herrera. Con esta prueba, más el testimonio de testigos sobre su ausencia de 8 años, más la clara preferencia de los niños por permanecer con usted, tenemos un caso muy sólido. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, necesitaremos testigos de carácter de su comunidad, maestros, vecinos, cualquiera que pueda testificar sobre su cuidado de los niños y la ausencia de Valeria. Segundo, documentaremos formalmente los deseos de los niños. A los 13 y 15 años, sus preferencias tienen un peso significativo en el tribunal. Y la nota, la haremos autenticar por un experto en caligrafía, y la presentaremos como prueba, a menos que Valeria pueda demostrar que es una falsificación, lo cual no puede. Esto demuestra un claro abandono voluntario de las responsabilidades parentales. Por primera vez desde que Valeria había aparecido en mi camino de entrada, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar. La confianza de Emilia era contagiosa, su estrategia sólida, su experiencia evidente en cada pregunta que hacía. Hay una cosa más, dijo Emilia, inclinándose hacia adelante con atención. El abogado de Valeria probablemente intentará pintarlo como un hombre mayor incapaz de cuidar a adolescentes. Necesitamos demostrar su salud física, agudeza mental y su capacidad continua para proporcionar una tutela apropiada. Puedo encargarme de eso, dije. 68 no es tan viejo cuando has trabajado en granjas toda tu vida. Excelente. Emilia se levantó y me tendió la mano. Señor Herrera, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para mantener a su familia unida. Valeria Mendoza tomó una decisión hace 8 años, y la escribió con sus propias palabras. Ahora va a vivir con las consecuencias. Al salir de la oficina de Emilia a la brillante luz del sol de la mañana, sentí algo que no había experimentado en semanas. Un optimismo genuino. Valeria podría tener abogados y estrategia, pero yo tenía algo más poderoso. La verdad, documentada de su puño y letra. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. La semana previa a nuestra audiencia judicial pasó en un torbellino de preparación que me recordó a la temporada de cosecha. Un trabajo metódico y decidido del que dependía todo. Emilia me había dado una lista de personas a las que contactar, testigos que pudieran dar fe de mi carácter y del bienestar de los niños bajo mi cuidado. La señora Isabel Parker fue mi primera parada. A sus 73 años, mi vecina había visto a Leo y Marcos pasar de ser niños traumatizados a jóvenes seguros de sí mismos. Me recibió en su cocina con café y galletas caseras, sus manos curtidas firmes mientras servía. Julián, he estado esperando esta conversación durante 8 años, dijo, acomodándose en su silla favorita junto a la ventana que daba a mi propiedad.
Te vi convertirte en padre y madre para esos niños. Te vi en cada evento escolar, en cada partido, cada vez que necesitaron atención médica. Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. Cuando Marcos tuvo neumonía ese invierno, te quedaste despierto con él 3 noches seguidas. Cuando Leo se rompió el brazo, estuviste en el hospital más rápido que cualquier ambulancia. Esa mujer negó con la cabeza firmemente. Era un fantasma mucho antes de desaparecer por completo. Luego, conduje hasta la escuela primaria del pueblo para reunirme con el profesor David Soto, quien había enseñado a ambos niños y los había visto florecer a pesar de su trauma inicial. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de obras de arte de los estudiantes y certificados de logros, incluyendo varios con el apellido Herrera. Sus nietos son jóvenes notables, me dijo, sacando sus expedientes académicos de un cajón. Cuando vinieron a vivir con usted permanentemente, Leo era retraído, agresivo. Marcos tenía pesadillas que afectaban su atención en clase. Pero mire estos registros. Mejora constante. Logros en el cuadro de honor. Interacciones sociales positivas. Se inclinó hacia adelante. Sus instintos de maestro evidentes en cada palabra. Julián, he visto a niños de hogares rotos. Estos chicos no están rotos. Están prosperando porque usted les dio exactamente lo que necesitaban. Estabilidad, consistencia y amor incondicional. El doctor Morales, en la clínica médica familiar, proporcionó 8 años de registros de salud, documentando mi tutela responsable, revisiones regulares, tratamiento rápido de enfermedades, cuidado dental, vacunas. Todos los detalles mundanos de la crianza de los niños que Valeria había abandonado. Junto con todo lo demás, señor Herrera, dijo el doctor Morales, revisando los gruesos expedientes, estos niños han recibido una atención excelente bajo su tutela. Su desarrollo físico y emocional ha sido completamente normal, incluso ejemplar considerando su trauma temprano. Con gusto testificaré a tal efecto. Pero mientras conducía por el pueblo reuniendo apoyo, noté coches desconocidos estacionados en el motel local, con matrículas de la ciudad, gente en trajes de negocios que claramente no eran de aquí. Valeria estaba importando a sus propios testigos, preparando su propia versión de los hechos para el tribunal. Esa tarde, Emilia llamó con la confirmación del horario del tribunal. A las 9 en punto de mañana por la mañana dijo, ¿estás listo para esto, Julián? Tan listo como nunca lo estaré, respondí, tocando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, la nota manuscrita de Valeria que pondría fin a esta batalla de una vez por todas. Emilia, ¿de verdad crees que esa nota será suficiente? Combinada con todo lo demás, el apoyo de tu comunidad, las claras preferencias de los niños, 8 años de cuidado documentado. Su voz transmitía confianza profesional mezclada con convicción personal. Julián, la verdad tiene poder. Mañana vamos a demostrar que el amor y el sacrificio importan más que la biología y los tecnicismos legales. Colgué el teléfono y caminé por mi casa silenciosa, viendo pruebas de la vida familiar en cada rincón. El guante de fútbol de Leo en el mostrador de la cocina, la última obra de arte de Marcos cubriendo el refrigerador, fotos escolares, documentando su crecimiento de niños asustados a adolescentes, seguros que sabían que eran amados. Mañana, entraría en ese tribunal llevando 8 años de pruebas de que el hogar no se trata de sangre, se trata de estar presente cada día, sin importar lo difíciles que se pongan las cosas. Valeria había elegido huir, yo había elegido quedarme. Ahora, dejaríamos que el juez decidiera qué elección había servido mejor a los niños. El peso familiar de la foto de Mateo me sonrió desde la repisa mientras apagaba las luces. Había cumplido mi promesa, pasara lo que pasara mañana. Había luchado por sus hijos con todo lo que tenía. El Palacio de Justicia del Condado se erigía como un monumento a la justicia en la calle principal, su fachada de piedra caliza desgastada por décadas de tormentas, pero aún proyectando autoridad. Emilia y yo llegamos 15 minutos antes, subiendo los escalones entre algunos simpatizantes locales. No muchos, pero suficientes para sentir la fuerza de la comunidad detrás de mí. Dentro de la sala del tribunal, los bancos de madera se llenaron rápidamente de rostros familiares. Doña Elena de la cafetería, la señora Isabel de al lado,
el profesor Soto de la escuela, el doctor Morales, gente que me había visto criar a Leo y Marcos, que conocía la verdad de nuestra vida juntos. Valeria entró exactamente a las 9 en punto con un hombre en un traje caro, su abogado de la capital, todo pulcritud y confianza de ciudad. Había elegido su atuendo con cuidado. Un azul marino conservador, maquillaje mínimo, la imagen de la respetabilidad maternal, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban los míos mientras tomaba asiento en la mesa del demandante. El juez Armando Castillo entró con la gravedad que su posición exigía, 62 años, cabello plateado, con el tipo de presencia que imponía un respeto inmediato. Lo había visto en eventos comunitarios a lo largo de los años. Un hombre justo, pero no uno que se dejara influir fácilmente por la emoción sobre la evidencia. Se abre la sesión, anunció, su voz con el peso de décadas en el estrado. Caso número 2025, FC 147. Mendoza contra Herrera. Sobre la custodia de los menores Leo y Marcos Herrera. El abogado de Valeria, un hombre llamado Ramos que claramente cobraba por hora, se levantó para presentar su declaración inicial. Su voz tenía la confianza suave de alguien acostumbrado a ganar a través de la preparación y la presentación, en lugar de la verdad. Señoría, este caso se centra en un principio fundamental: el sagrado derecho de una madre a sus hijos. Mi clienta, Valeria Mendoza, sufrió una crisis de salud mental temporal tras la trágica muerte de su esposo por cáncer. Durante su periodo de duelo y recuperación, el acusado le impidió mantener contacto con sus hijos biológicos. Sentí la mano de Emilia tocar mi brazo, estabilizándome mientras Ramos continuaba con su narrativa cuidadosamente elaborada que no guardaba ninguna semejanza con la realidad que yo había vivido. La señora Mendoza ha recibido una terapia extensa, ha mantenido un empleo estable y ha reconstruido su vida. Ahora busca reclamar su papel apropiado como madre de unos hijos a los que se les ha negado su amor sin culpa por su parte. Cuando Valeria subió al estrado de los testigos, su actuación fue impecable. Habló de un dolor abrumador, de necesitar tiempo para sanar antes de poder ser la madre que sus hijos merecían. Su voz se quebró en momentos calculados. Sus ojos brillaron con lágrimas que parecían genuinas para cualquiera que no hubiera vivido su abandono. Nunca tuve la intención de estar ausente permanentemente, testificó, mirando directamente al juez Castillo con una sinceridad ensayada. Estaba recibiendo tratamiento, trabajando para convertirme en la madre que Leo y Marcos necesitaban. El señor Herrera rechazó mis intentos de mantener contacto, afirmando que estaba protegiendo a los niños de mi enfermedad. Las mentiras salieron tan fluidamente que casi admiré la actuación. Casi. Sus testigos importados subieron al estrado uno por uno. Una terapeuta que la había visto 2 veces. Un supervisor que avalaba su estabilidad laboral. Una vecina que afirmaba que a menudo había hablado con cariño de sus hijos. Referencias profesionales con conocimiento limitado, testimonios cuidadosamente preparados diseñados para pintar un cuadro de rehabilitación y anhelo maternal. El contrainterrogatorio de Emilia fue quirúrgico, revelando las relaciones superficiales y los marcos de tiempo limitados que estos testigos representaban. Pero Ramos había hecho bien su trabajo, creando una duda razonable sobre el abandono de Valeria, mientras me posicionaba como el abuelo envejecido que se había excedido en sus funciones. Durante el receso del almuerzo, Emilia y yo salimos donde mis seguidores se habían reunido. Su presencia me recordó que la verdad también tenía testigos, no profesionales pulcros de la ciudad, sino personas que me habían visto criar a 2 niños con amor y sacrificio. ¿Cómo crees que va?, le pregunté a Emilia mientras caminábamos de regreso al juzgado. Ella es buena, admitió Emilia. Entrenada, preparada, jugando perfectamente la carta de la víctima. Pero, ¿Julián? Sonrió con una confianza tranquila. No tiene ni idea de lo que viene esta tarde. Toqué el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo 8 años de vindicación esperando en las propias palabras manuscritas de Valeria. Que actúe, que llore lágrimas ensayadas y hable de derechos y recuperación. Yo tenía algo más poderoso que sus pulidas mentiras. La verdad, preservada en su propia escritura desesperada de la noche en que eligió huir, en lugar de luchar por sus hijos. Cuando el tribunal se reanudó a las 2 en punto,
Caminé hacia el estrado de los testigos con la misma calma firme que había mantenido durante 8 años de paternidad en solitario. La sala del tribunal se sentía diferente ahora, expectante, como si todos sintieran que habíamos llegado al momento en que la verdad finalmente se enfrentaría a las mentiras. Emilia se acercó al estrado con confianza profesional, sus preguntas diseñadas para dejarme contar nuestra historia con mis propias palabras. Señor Herrera, por favor cuéntele al tribunal sobre su relación con Leo y Marcos durante los últimos 8 años. Miré a la sala abarrotada, viendo rostros que me habían visto convertirme en padre por segunda vez en mi vida. Señoría, esos niños han sido mis hijos en todos los sentidos que importan. He asistido a cada reunión de padres y maestros, a cada partido de fútbol, a cada obra escolar. Me he quedado despierto por las noches cuando estaban enfermos. Les he ayudado con los deberes. Les he enseñado a conducir. No elegí esta responsabilidad. Me eligió a mí cuando su madre se marchó. El abogado de Valeria se opuso a mi caracterización. Pero el juez Castillo me permitió continuar. Cuando Leo se rompió la pierna, fui yo quien lo llevó a la sala de emergencias. Cuando Marcos tenía pesadillas sobre por qué su mamá ya no lo quería, fui yo quien lo abrazó hasta que pudo dormir. Durante 8 años, he sido el padre que ha estado presente. Emilia asintió, acercándose al momento crítico. Señor Herrera, ha escuchado testimonios de que usted impidió que la señora Mendoza mantuviera contacto con sus hijos. ¿Es eso cierto? No, señora, no lo es. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el sobre que había esperado 8 años para este momento. Señoría, si me permite, tengo algo que podría aclarar exactamente por qué la señora Mendoza no tuvo contacto con sus hijos. El juez Castillo se inclinó hacia adelante, su atención agudizándose. ¿Qué tipo de prueba, señor Herrera? Una nota, señoría, escrita por la propia Valeria Mendoza la noche en que abandonó a Leo y Marcos. Levanté el sobre envejecido, sus bordes gastados por 8 años en mi cartera. Dejó esto en el mostrador de mi cocina, junto con maletas hechas y 2 niños dormidos que se despertaron a la mañana siguiente, preguntando dónde se había ido su mamá. La sala del tribunal quedó en silencio. El rostro de Valeria se había puesto pálido, sus ojos fijos en el sobre que había olvidado que existía. Su abogado se puso de pie de inmediato. Protesto, señoría. Este supuesto documento no ha sido debidamente autenticado o... Lo permitiré, dijo firmemente el juez Castillo. Señor Herrera, ¿puedo examinar esta prueba? Caminé hacia el estrado y le entregué el sobre, observando cómo sacaba con cuidado la nota manuscrita. Su expresión se mantuvo profesional, pero noté el ligero ensanchamiento de sus ojos mientras leía las palabras de Valeria. Señora Mendoza, dijo el juez, su voz cortando la tensión de la sala. ¿Reconoce esta letra? La máscara compuesta de Valeria se estaba resquebrajando. Yo, señoría, no estaba en mi sano juicio cuando escribí eso. Estaba de luto, enferma. No era responsable de... Señora Mendoza, por favor, responda a la pregunta. ¿Es esta su letra? Sí, pero... El juez Castillo levantó la mano pidiendo silencio. Luego leyó la nota en voz alta para el registro del tribunal. Julián, no puedo ser la madre que merecen. Cada día que los miro es un día más en que le fallo a la memoria de Mateo. Acógelos, críalos, ámalos como yo ya no puedo. Ahora son tuyos. Valeria. La sala del tribunal estalló en susurros. Valeria estaba de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero estas no eran las lágrimas calculadas de su actuación anterior. Eran los sollozos desesperados de alguien que ve cómo 8 años de mentiras se derrumban a su alrededor. Señoría, estaba enferma. Esa nota no representa mis verdaderos sentimientos. He cambiado. He crecido. Merezco otra oportunidad. Pero el juez Castillo estaba estudiando la nota con la atención metódica de alguien que había pasado décadas separando la verdad de la manipulación. Señora Mendoza, dijo en voz baja, esta nota de su puño y letra constituye un abandono voluntario de los derechos parentales. Usted no se apartó temporalmente para recibir tratamiento. Usted renunció permanentemente a la custodia en favor del señor Herrera. El hecho de que ahora se arrepienta de esa decisión no invalida sus implicaciones legales. El abogado de Valeria presentó argumentos desesperados sobre la competencia mental y la incapacidad temporal,
Pero el daño estaba hecho. La nota era auténtica, el abandono voluntario. Y el silencio de 8 años que siguió habló más fuerte que cualquier testimonio preparado sobre rehabilitación. Cuando el juez Castillo emitió su fallo 20 minutos después, sus palabras tenían el peso del precedente legal y la claridad moral. El tribunal considera que la señora Mendoza abandonó voluntariamente sus derechos parentales mediante una declaración escrita y 8 años de ausencia completa de la vida de sus hijos. El señor Herrera conservará la custodia total de Leo y Marcos Herrera, sin que se concedan derechos de visita a la madre biológica. Mientras la sala se despejaba, permanecí sentado por un momento, viendo a Valeria irse con su abogado derrotado. Una parte de mí sentía lástima por ella. La mujer rota que nunca se recuperó de perder al amor de su vida. Pero una parte más grande sentía la profunda satisfacción de la justicia servida. Emilia recogió sus papeles. El orgullo profesional evidente en sus movimientos eficientes. Julián, esa nota fue la clave de todo. ¿Por qué la guardaste todos estos años? Pensé en su pregunta mientras caminábamos hacia los escalones del juzgado donde mi comunidad esperaba. Quizás sabía que este día llegaría. Quizás simplemente no pude tirar la última cosa honesta que me dijo. Afuera, Leo y Marcos esperaban con la señora Isabel y los otros seguidores. Les habían permitido faltar a la escuela para escuchar el veredicto, y sus rostros mostraban el alivio de unos niños que finalmente sabían que estaban a salvo. «Abuelo», dijo Leo, su voz de 15 años firme con una madurez más allá de su edad. «¿Se acabó?» «Se acabó», confirmé, rodeando a ambos niños con mis brazos. «Nos vamos a casa. Permaneceremos juntos. Somos una familia». Mientras bajábamos los escalones del juzgado hacia nuestra camioneta, Marcos me miró con el tipo de confianza que 8 años de amor habían construido. «Abuelo, ¿nuestra mamá de verdad no nos quería?» Era la pregunta que temía, pero la respuesta llegó fácilmente porque era la verdad. «Vuestra madre estaba sufriendo, Marcos. A veces, cuando la gente sufre tanto, no puede ver más allá de su propio dolor para amar lo que tiene justo delante. Pero esa fue su decisión, no vuestra culpa. Nunca fue vuestra culpa». El camino a casa nos llevó por campos donde el maíz comenzaba a mostrar brotes verdes, nueva vida emergiendo de buena tierra, cuidada por manos que entendían la paciencia requerida para el crecimiento. Como criar hijos, pensé, como construir una familia a partir del amor y el compromiso, en lugar de la biología y la obligación. Algunas batallas vale la pena librarlas. Algunas promesas vale la pena mantenerlas. Algunas familias lo valen todo. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.